Edgar Richard Ubeló de Rosaldo, ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su trayectoria laboral, desempeñó diversos cargos en organismos empresariales. Fue representante ante consejos, comités y comisiones del ANFI, Infotec, IMIT, FONEI y otros, y presidente de la Comisión de Compras de Gobierno en Concamín, presidente y secretario del Consejo y asesor de la presidencia de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, CANAME, coordinador del tema Compras de Sector Público, representante de CANAME en los temas de normalización, reglas de origen y aranceles, en negociaciones desde Telecan hasta PPP, en coordinadora de organismos empresariales de comercio exterior, COESE, presidente y secretario del Consejo de Asociación de Normalización y Certificación ANSE, y actualmente es presidente en funciones del Consejo del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación IMNC. Rafael Luis Nava y Uribe, ingeniero electricista por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, México. Desde la década de los 60 ha sido parte de diversas actividades gerenciales y de dirección en manufactura, mercadotecnia, ventas de productos industriales, línea blanca, servicio postventa, metrología, normalización, evaluación de la conformidad y acreditación. De entre sus diversos cargos, fue fundador del Comité Técnico Nacional de Normalización Metrológica, del Consejo de Armonización de Normalización Electrotécnica de las Naciones de América, de la Asociación de Normalización y Evaluación de la Conformidad ANSE, de Comenor, coordinador del grupo fundador, tesorero y consejero de la Entidad Mexicana de Acreditación EMA y coordinador del capítulo de obstáculos técnicos al comercio de diversos TLCs. Representante por Concamín en la revisión de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en las mesas de trabajo de la Ley de Infraestructura de la Calidad y de la Comisión Nacional de Normalización. Agustín Portal Ariosa, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la Universidad de Houston y una maestría en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Inició su ejercicio profesional en despachos de abogados en donde desempeñó la práctica de derecho financiero y bancario, el área corporativa, transaccional y de la propiedad industrial, así como arbitraje y comercio internacional. En el sector público se desempeñó como asesor del subsecretario de Industria e Inversión Extranjera en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, SECOFI. Y asimismo fue designado como director general de normas, donde inició la implementación del Centro Nacional de Metrología. Se rediseñó e implementó el nuevo Premio Nacional de Calidad en colaboración con la Fundación Mexicana para la Calidad Total, Fundameca. Participó como asesor y posteriormente responsable de la negociación del capítulo 9 del Telecan, relativo a barreras técnicas al comercio, así como en el Tratado de Libre Comercio en Colombia y Venezuela, y diseñó y participó activamente en la publicación de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización de 1992. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer capítulo que hemos denominado Capítulo 0, los orígenes, con aquellas personas que estuvieron al arranque de nuestro sistema de infraestructura de la calidad. Son personas que vivieron en primera línea, en primera persona, el surgimiento de lo que hoy llamamos infraestructura de la calidad en nuestro país. Son los creadores y vamos a compartir con ellos estos momentos, sus recuerdos, su punto de vista, qué fue lo que sucedió en aquellos momentos, qué era lo que estaba en ese momento en el país, cómo estaba el país, con el objeto de que podamos conocer realmente dónde arranca este tema. Tengo el honor de estar con tres vacas sagradas del tema de normas. Ellos son Agustín Portal, exdirector general de normas de la SECOFI, negociador del capítulo 9 del Telecan, que en ese entonces se llamaba Medidas Relativas a la Normalización. Edgar Richard Ubeló de Rosaldo, presidente en funciones del IMNC y expresidente de CANAME y de ANSE. Y Rafael Nava y Uribe, expresidente también de CANAME y de ANSE, pionero en metrología, normalización y acreditación, participante del cuarto de junto, igual que Edgar, en temas de normas.
En primer lugar, es importante para nosotros comentarles que tuvimos un ejercicio similar hace unos 3 años, en donde nos acompañaron otras 2 personas que sin duda alguna fueron piedra angular también de este sistema en México, que desgraciadamente hoy ya no están con nosotros, pero sirve este episodio para recordar y honrar su memoria. Me refiero a María Eugenia Bracho González y a Francisco Ried Martín del Campo. Pues bienvenidos, señores, en verdad un honor, un placer tenerlos con nosotros. Ahora sí que pues vamos a tratar de que esto fluya de la mejor manera. En verdad les agradecemos tenerles aquí y que esto nos puedan ustedes compartir sus recuerdos, lo que vivieron en aquel momento. Pues si ustedes están de acuerdo, les pediría una primera frase a cada uno de ellos de qué significó la normalización en aquel momento. Estamos hablando de alrededor de los 90s. Por favor, Edgar, Agustín, Rafa. Si hay que decirlo en una frase, yo casi me remito a 2 palabras. En aquel momento se veía este tema como una oportunidad y como una dificultad, según a quien le preguntáramos. Gracias. Yo en una sola gratitud, porque nada de lo que ha sucedido y lo que empezó a suceder en aquellos años hubiera sido posible sin la colaboración de tantas personas que se involucraron en el proceso. Muchas gracias. Un parteaguas. México es diferente antes del 92 que después del 92. Muchísimas gracias. Bueno, pues, estimado Agustín, empezaríamos contigo. Platícanos, por favor, ¿dónde estaba México? Es decir, tú por aquellos años ya estabas en el entonces Secofi, te tocó vivir también muy de cerca el proceso de incorporación de México al GATT, y de ahí pues una serie de eventos en el mundo de la normalización con el tema de la negociación del Telecán, y después o a la par junto con la Ley de Metrología y Normalización del 92. Por favor. Bueno, quiero corregir, yo no estuve en el proceso de adhesión de México al GATT, que fue en el 86. Sí participé en el final de las negociaciones del TBT, que le llamaban al anexo del GATS, que hoy en día es la Organización Mundial de Comercio. En el 86 solo puedo especular que no hubo ningún movimiento importante en materia de normalización, porque la ley que estaba en vigor era de 1981 y mantenía la estructura del funcionamiento de las reglas de normalización básicamente en manos del Estado, sin ningún cambio. Lo que empieza a suceder después de la entrada de México al GATT no tuvo gran magnitud, porque pues aunque se abrió México al comercio internacional bajo las disciplinas del GATT, no hay que olvidar, y esto es importante, que en aquella época en México había control de precios. Entonces no está fácil comercial cuando vas a ir a vender un país en el cual el precio está controlado. 2, las reglas bajo las cuales México se incorporó fue seguir las disciplinas del GATT, pero siempre hay unas reservas de qué nivel de aranceles cobras y qué productos puedes mantener con permisos. Y México mantuvo muchos productos con permisos y con aranceles altos. Entonces, aunque técnicamente el GATT sí es la adhesión de México al GATT es importante porque significa oficialmente salir de la cerrazón en la cual México estuvo durante décadas y décadas, el impacto no fue inmediato, cosa que después empieza a cambiar. Que también, o sea, hay que entender las circunstancias del México de aquel entonces y del mundo en aquel entonces, porque solo así yo por lo menos me explico que las cosas hayan podido suceder.
Yo empiezo a trabajar en la Secretaría de Comercio en 1988, entro con la administración de los economistas, de Carlos Salinas de Gortari, en el cual el entorno era una inflación cercana al 160%, no había acceso a líneas de financiamiento y pues había que trabajar bajo esas circunstancias. Entonces, una de las primeras medidas que tiene que ver con esto fue el famoso Pacto de Solidaridad Económica, en el cual el Estado tenía que subir el precio de los insumos públicos, gasolina, electricidad, y se pactaba con los diferentes eslabones de las cadenas productivas qué porcentaje se podía repetir al siguiente eslabón. Porque pues siempre la tendencia es, me subieron la luz el 10%, sube el precio del producto final al 10%. Y obviamente el control estaba en dos mecanismos que estaban en manos del Estado. Control de precios, si no estaba pactado cuáles eran los máximos de ajustes de precios en cada punto del eslabón, no se registraba en el sistema de control de precios y había sanciones por violar los precios controlados. Y por el otro lado, la otra presión es, pues vamos a bajar los aranceles. Entonces, los industriales, pues colaboraron. Obviamente no son circunstancias gratis para nadie, pero había que solucionar el gravísimo problema que se encontraba el país y los industriales hicieron lo propio con estas dos amenazas. Control de precios y si no quieres, te abro el mercado y bajando los aranceles. Ahí es donde yo me involucro y empiezo a conocer el tejido empresarial de México que tenía una gran cercanía al gobierno, pero primordialmente por los controles de precios. Las cámaras empresariales y las confederaciones, además de ser obviamente jugadores en muchos frentes, tenían una función muy importante que era que el gobierno pudiera tomar la información real del mercado y las dificultades de la operación de las empresas para que pudieran operar bajo este sistema regulatorio que existía. Y había un factor adicional, teníamos control de cambios. Entonces, todos estos factores son importantes porque a lo largo del tiempo se fueron acomodando y desmembrando para poder, para que se dieran los cambios que se dieron en aquel entonces. Muchas gracias, Agustín. Estimado Edgar, a ti te tocó estar en la CONCAMIN por aquellos tiempos. ¿Cómo se veía desde el lado del sector empresarial? ¿Qué les implicaba este llamado del gobierno al tema de normas, al tema del Telecán? ¿Cómo se procesó? ¿Qué sucedía en aquel momento? También si nos puedes dar un contexto de dónde estábamos y qué implicó todo esto, por favor. Sí, me voy a remontar un poco más atrás. En 1972 entré a CONCAMIN y como decía el presidente en turno, el presidente de CONCAMIN, Alejandro Álvarez Guerrero, me dijo, tengo magníficos economistas y abogados, pero me falta un área técnica en CONCAMIN. Y fue lo que me encargó. Entonces entré como jefe del departamento técnico, éramos mi escritorio y yo el departamento. Después esto evolucionó y 11 años después dejé de ser funcionario empleado de CONCAMIN, ya como director de análisis y servicios, se llamaba en aquella época. Pero me regreso a los 70s. En los 70s y antes de la crisis del 76, había preocupación por las normas en algunas partes del gobierno. Y tan había preocupación por la exportación de calidad, que se formó una comisión que se llamaba CONACALPE, Comisión Nacional de Calidad para Productos de Exportación. Va a ser muy breve en esto. 1974 y 75 tuvimos reuniones de CONACALPE en la que me tocó participar con las autoridades de Estados Unidos y logramos firmar con la Food and Drug Administration de Estados Unidos lo que creo que fue el primer acuerdo de reconocimiento mutuo de pruebas y certificaciones, que en ese momento se limitó a productos de tipo, es decir, alimentario, agropecuario, pero básicamente alimentos. Esto lo firmamos en 1975, si no me equivoco, en Estados Unidos. Hubo varias reuniones. Esto
cambió cuando vino la devaluación del 76, el cambio de gobierno y otros enfoques al desarrollo económico. Por el lado de los organismos empresariales, hace un momento dije oportunidades y dificultades. Había muchas dudas sobre la normalización, había promotores de la normalización. En aquella época, don Enrique Ayala Medina de Canacero, Enrique Vallinspiro de Canacintra, y como no se podía avanzar mucho porque todo el control del proceso estaba en manos de la autoridad que convocaba a los particulares, empresas privadas, a participar en la normalización, pero lo dirigían y lo impulsaban o limitaban desde la Secretaría de Industria y Comercio. Formamos en aquella época una cosa que tenía un nombre terrible, con muchas Cs, Ns, COPRECON, Comisión Permanente de Presidentes de Comités Consultivos Nacionales de Normalización. Y nos reuníamos una vez al mes, presidentes de comités de normalización con las autoridades para ver cómo avanzar. Hubo algunos intentos de avanzar de otra manera, no se logró. Hasta que llegamos, y con todo lo que nos dio de antecedente Agustín, la nueva circunstancia industrial y económica de México, con la entrada al GATT en el 86, etc. Y nada más quiero destacar que en aquella época había algunos sectores industriales muy conscientes de los temas de normalización y la necesidad de avanzar. Incluso ya participábamos en Copants, por ejemplo. Pero también recuerdo, un poco más adelante, cómo dejamos de participar en la IEC, en la parte electrotécnica internacional, porque dejamos de pagar. No quiere decir que nos hayan corregido. Dejamos de participar porque no pagábamos. Es decir, había blancos y oscuros y había altibajas. Y regreso al punto, los sectores industriales que por la naturaleza de sus actividades no solo eran en México, sino son en el mundo los más preocupados por la normalización, incluían, entre otros, al sector de manufacturas eléctricas, electrotécnica en general. Y por otra parte, había mucha preocupación por el lado, digamos, químico y de construcción. Y eso fue por donde creo que empezó a trabajarse, por esa razón del interés empresarial, porque no las autoridades desde su escritorio decían vamos a promover en las 60 y tantas ramas industriales el tema, y en realidad había 3 o 4 interesadas, y las otras lo veían como una dificultad, como un problema. Todavía no permeaba el concepto de que la normalización, entre otras cosas, te lleva a una mayor competitividad nacional e internacional. Muchísimas gracias, estimado Edgar. Rafa, pues a ti. Yo agregaría un punto a lo que primero en la parte histórica es no solamente el control de precios, no se podía importar nada, se necesitaba un permiso de importación y había que ir a hacer las colas, sufrir y convencer a la autoridad que era necesario importar. Y eso, por un lado, por supuesto, tiene las complicaciones propias de esto que estamos diciendo, pero por el otro lado permitió desarrollar la industria. O sea, hay muchos detractores y muchos pues, critican, y la misma industria critica, pero la verdad es que si no hubiera habido eso, no tendríamos la industria que tenemos hoy. Ahí aprendimos, bajo el manto protector del gobierno, si se quiere, pero aprendimos a producir y a desarrollarse. Ese es un punto interesante. Cuando entramos al GATT y se quitan los permisos de importación y se empieza a controlar todo vía arancel, pues vino el problema de que el mexicano, ávido de conocer cosas nuevas, porque no había más que 6 modelos de coches o media docena de cosas, pues empezó a entrar todo. Y el mexicano compraba todo, nomás por el puro hecho de que antes no podía y ahora sí puedo. Y entonces, en el sector electrotécnico, como bien menciona Edgar, pues el riesgo era un hecho de problemas, de cortocircuitos, de
de excesos de consumo, de incendios, etcétera. Yo he usado esto como 1000 veces de ejemplo de una secadora de cabello que además estaba bien hecha, cumplía con todos los estándares, cumplía con todas las maravillas de la normalización y certificación, nomás que para 100 volts, que eran las secadoras de cabello japonesas de 100 volts. Entras aquí con 127, pues cualquier que haga cuentas sí es 27% más que cuando se habla de energía eléctrica es al cuadrado. Entonces, pues aquello se incendiaba. Y entonces en vez de secarse el cabello, se hacían permanente. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí sí hubo una reacción muy rápida de decir, espérate, hay que controlar, hay que, pues lo que se dice, ¿no? Ya moderar este asunto y empezar con estas cosas. Eso abrió la puerta para que el que no había entendido, entendía la importancia de la normalización. La industria también, los que decían, no, esto es una lata, es un obstáculo, decían, no, así no puedo competir con unos productos que entran, que no sirven para nada, pero bien baratos, pues lo que la gente se va a dar cuenta, yo me salgo del mercado. Entonces también se convencieron muchos con ese otro sistema, no solamente la amenaza de multas y demás, sino es de supervivencia. Entonces creo que ahí hubo muchísimos ya que nos metimos ya por defensa propia, diríamos, ¿no? Defensa propia. Muchas gracias, Rafa. ¿Cuál era el contexto alrededor de los 90s cuando Carlos Salinas de Gortari anuncia que vamos a entrar un proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? ¿Qué sucedió en los ámbitos en los que ustedes se desempeñaban? ¿Cuál era el contexto? ¿Cómo lo recibieron los sectores? Y pues, ¿cómo sacaron ustedes este tema adelante, ¿no? Era algo muy retador en aquel momento, pero pues ustedes tendrán una visión en primera persona de las cosas. Por favor. Yo tengo mi explicación también por factores geopolíticos de por qué se llega al TLC. Digamos, indudablemente el Estados Unidos de aquella época era el gran promotor de la globalización y el comercio internacional, cosa que hoy en día ya no es necesariamente cierta. Y también estuvo desde el Papa y Borzilla y nos haciendo en la caída de los sistemas comunistas, que a mí me tocó estar en Davos. Fui a llevar panfletos del nuevo reglamento de inversión extranjera porque la política de gobierno necesitamos dinero. Pues modificó el reglamento de la ley de inversiones extranjeras para poder hacer lo que más se pudiera para que entrara más dinero. Yo no estoy seguro si fue parte de una política o una negociación con el sector empresarial, pero se instauró un sistema de desregulación para quitarles trámites y problemáticas, y fue un instrumento que fue de la mano con el proceso de normalización, porque había historias horribles de solo la coordinación entre las diferentes normas técnicas. Yo me acuerdo, había una cosa que se llamaba Cicoplafest, en el cual la Secretaría de Comercio tenía que ir como representante de la industria, pero estaba la de Agricultura, estaba la de Salud, y cada quien cuidaba sus intereses, haciendo el proceso sumamente complicado. Cuando se empiezan a dar estos cambios, en Davos, Helmut Kohl dice, este año se unifican las Alemanias, empezó el pánico, porque Estados Unidos le temía y todo el mundo a la fortaleza de una Alemania unificada y el temor a una bloque comercial como la Unión Europea que estuviera cerrado y que dificultaba las cosas. Entonces en ese momento es que empiezan a interesarse en que México pueda hacer algo en conjunto. Nosotros empezamos con intercambios con el gobierno de Estados Unidos porque primero es cómo te llamas y dónde vives y qué comes. Entonces tuvimos intercambios en los cuales venían funcionarios de Estados Unidos. En aquel momento era solamente Estados Unidos, a conocer nuestro sistema y nosotros íbamos a conocer eso.
Y pues sí estábamos bastante atrás la primera potencia del mundo. Sí me di cuenta que no siendo yo ingeniero, que es una restricción para la materia o una bendición para la materia, porque luego no tengo que tener la razón técnica. Entonces, lo delicado de las normas es que tiene que ver mucho con la tecnología. Cosas que fui aprendiendo en las tamaños de las hojas de papel son diferentes en Europa que en Estados Unidos, y no es nada más porque se les pegue la gana, no es una barrera al comercio. En el sistema inglés de mediciones miden en yardas, en el otro en centímetros. Entonces, para eficientar el tamaño del corte, producen el papel de cierto tamaño y para eficientar el corte, pues te sale la hoja bond y las tarjetas de otro tamaño. Entonces, detrás, y eso sigue siendo realidad, detrás de una norma, no en todos los casos, pero sí hay un potencial programa de tecnología. Entonces, ahí es donde dije, pues sí tenemos que poner unas pilas porque si no vamos a poder competir con las restricciones de mala tecnología, mala calidad. Se rediseñó el Programa Nacional de Calidad bajo un esquema de calidad total. La interactuación con el sector empresarial fue intensísima y sí fui a Europa y hablé con los miembros de la Comunidad Económica Europea para decirles, pues estamos en este proceso de ir al cine con los americanos, pero se puede poner más intenso y nos preocupa que pues en la medida en que estemos más cercanos ahí, vamos a alejar más de usted. De manera inmediata, 2 millones de ECUs, que se llamaba el European Currency Unit, que no era dinero en efectivo para ayudar a fomentar el sistema de normalización y certificación, pero dentro de la Comunidad Europea escogieron al gobierno, al representante español por la facilidad del idioma, para que nos ayudara a establecer ver cómo le hacíamos para mejorar el sistema. El arreglo era derivado de experiencias como que te cortaban el presupuesto y te salías de la IEC, pues no íbamos a pelear un presupuesto, porque en el gobierno de que dices que si lo haces y que tengas el presupuesto y tal, pues ya pasan 3 años y ya no hiciste nada, ¿no? Entonces lo que negociamos fue que nos pagáramos en especie, entonces tomaban nuestras horas hombre a lo mismo que eran las horas. A los españoles les pagaban los europeos, a nosotros pues era gratis, pero era trabajo en pro de esto y ahí se empezó a hacer un esfuerzo de difundir cómo funcionaban los sistemas en otros países. También el sistema de Estados Unidos era privado, en Europa es privado, pero no tan privado como en Estados Unidos, y en México era 100% gubernamental. Entonces ya las cosas no valían sin que las hiciera el gobierno. Había las normas oficiales no obligatorias y tal, pero básicamente estábamos, y seguimos acostumbrados a la cultura de que si no lo hace el gobierno no funciona, ¿no? O quizá era cargo el gobierno. Entonces este esfuerzo duró un par de años. Trabajamos como locos yendo de un lado para otro, convocando todo tipo y invitándolos a que participáramos en algo que todavía no estaba diseñado. Estábamos preparando el terreno, pero no teníamos el diseño claro de cuál era el camino que se iba a seguir. Y pues de pronto ya se formalizó intercambio amistoso, pues ahora vamos a negociar un tratado, ¿no? Y en el tratado pues no era tan complicado porque había 2 principios. Tiene que ser GATT Plus, o sea que no podíamos llegar a compromisos menores y que las disciplinas que estaban en el GATT. Y el otro principio era no backsliding, que significa que como ellos ya tenían su acuerdo con Canadá, pues no podíamos irnos para atrás, ¿no? Hubo esta misma discusión de que se negociaban por separado con México, con Canadá. No sé qué pasó, pero son los 3, yo creo que da lo mismo. Y así empezó. Entonces, pues aquí ellos estaban participando y desde que pues vamos a
A Edgar y a Rafa, pues, pues los conozco desde hace unos cuantos años, porque fueron... Eran muy chiquitos. Todos teníamos popeta. Pero aquí no, o sea, son historias de vida que pues siempre estuvieron presentes como representantes industriales y siempre apoyando y siempre colaborando y proponiendo ideas. O sea, yo tuve la suerte, por de el mensaje de gratitud, pues que me tocó estar en un rol pues con algún tipo de pues sí, pivotal ahí, pero no sucedió por mí, ¿no? Vamos, hay muchísima gente que se involucró y gracias a ellos hoy es otro el mundo de la normalización en México. Edgar. Sí, me tocó vivir, por estar ahí en algunas comisiones y demás, desde el punto de vista de Concamín, en los 70s, España tenía una característica muy parecida a México en cómo manejaron antes sus sistemas de normalización. El gobierno, comités consultivos de normalización a lo que invitaban a todo el mundo, pero el gobierno hacía cómo, cuándo y dónde. Y cuando España quiere entrar a la Unión Europea, la Unión Europea le exige a España cambiar su sistema y le propone, por ejemplo, el sistema francés. Uno de los resultados es que en Francia está AFNOR y en España AENOR. La F de Francia se convirtió en la E de España. La Comunidad Europea o la Unión Europea, después el Mercomún, como se haya llamado a lo largo del tiempo, también tuvo una evolución dramática porque de los 3, 4, 5, 6 que empezaron, en algún momento eran 6 relevantes, hoy en día son 27, pero ya desde hace muchos años empezaron a crecer. ¿Qué pasó? Y lo citó Agustín, hacia 1988, 89, 90, vino el final de la Unión Soviética, de la Guerra Fría como la conocíamos, y países de Europa, de antes Europa Oriental, ligados a la Unión Soviética, empezaron a acercarse a la Unión Europea. Entonces México y Estados Unidos y otros países vieron claramente que parecía se iban a armar bloques económicos. Y a México, desde el punto de vista, como lo veíamos en Concamín, nos tocaba apoyar alguna decisión en el sentido de seguimos siendo latinoamericanos, pero ahora además vamos a ser norteamericanos. En 1989 entró el acuerdo Canadá-Estados Unidos. Era el primer acuerdo relevante de libre comercio que hacía Estados Unidos. Y entonces, ya lo comentó Agustín, empezó la posibilidad de que México se asociara. ¿Qué teníamos por el otro lado? En normas teníamos COPANT con América Latina, pero en lo económico la ALALC, que se convirtió luego en ALADI, realmente no había dado los resultados que se esperaban. Y se abre la oportunidad de Estados Unidos y cómo reacciona la industria, y esto tiene mucho que ver con la normalización. Ahora sí, según a quién le preguntas. ¿Por qué había temor de que si entramos a un tratado con Estados Unidos nos va a barrer la economía americana? Pero también había oportunidades. Y para las oportunidades de exportación que luego se materializaron, y nada más quiero recordar que México en aquellas lejanas épocas de hace 40 años era un gran exportador de petróleo y algo agropecuario y minero y muy poquito industrial, y hoy en día todo eso ha cambiado por el tratado. Para bien, para mal, es otra discusión. En ese momento las normas se vuelven importantes. Cuando uno está exportando producto agrícola, pues esto es lo que saqué y este es el camarón que produje. Y el petróleo, bueno, pues es el petróleo que hay y dependiendo de su calidad será el precio. Pero no tengo que hacerle nada, es como sale, en términos muy burdos. En el momento en que vamos a empezar a exportar productos industriales, sean insumos o productos terminados para la industria y el consumo americano, entra la calidad. Y una gran discusión que vino en ese momento era el sistema europeo o el sistema americano. Ya comentó Agustín, el tamaño A4, que no es tamaño carta, que es la cuarta parte de un metro cuadrado, porque los otros lo miden en pulgadas, todo eso. El tema era, ¿tomamos el ejemplo europeo o tomamos el ejemplo americano? ¿Cuál era la gran diferencia? En Estados Unidos la normalización surgió
de las raíces de abajo hacia arriba. Había empresas petroleras que se juntaron en el Instituto del Petróleo Americano, normas API, y empezaron a hacer sus normas. Y la industria automotriz hizo sus normas SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices, y así muchos otros. En el caso europeo, muy simbólico puede ser el caso alemán, le dijeron al Kaiser en 1916 que habían tenido un problema en una batalla porque las municiones de no sé qué marca no las podía disparar el cañón Krupp porque cada quien tenía su especificación aparte, y dijo, se me ponen de acuerdo, y se fundó DIN, que ahí sigue. Entonces, en Europa realmente el tema de norma obligatoria o voluntaria casi no se discute, porque después de 100 años de una imposición de cierto tipo, las personas cumplen con la norma, pues porque es la norma. En cambio, aquí todavía tenemos la gran discusión de si es voluntaria, pero que se puede convertir en obligatoria. Y la discusión para el tratado era qué modelo tomamos. Ahí yo tengo una opinión personal, pero el resultado es que adoptamos el sistema más tipo americano en la negociación, en el sentido de que las ramas industriales tendrán sus sistemas, sus procedimientos, sus organismos, etc. Eso se reflejó en la ley del 92, que es coincidente en el tiempo con la negociación del tratado. El tratado entró después porque, en contra de los pronósticos, el presidente Bush de aquella época perdió la reelección, entró el presidente Clinton, y él, por una serie de razones políticas, detuvo un año por una renegociación de temas laborales y ambientales, detuvo un año la entrada en vigor. Entonces, tenemos 2 años antes o año y medio antes de la entrada en vigor del Telecán, la ley de normas. Ahora, la participación empresarial. México inventó en aquella época, y era un tema incluso político, el cuarto de junta. Había una reacción muy negativa en algunos medios en contra de los tratados, o del tratado. Había también la posición de algunas ramas industriales de qué bueno que tengamos el libre comercio, es importantísimo. Nada más mi sector, por favor, no lo metan porque es muy especial por N razón. Entonces el gobierno mexicano dijo, voy a invitar al sector empresarial a que vaya conmigo. Van a estar en el cuarto de junta. No pueden entrar a la negociación porque no son gobierno, pero van a estar ahí en el cuarto de junta. Y voy a salir y les voy a decir, así va la negociación, y les voy a preguntar qué opinan y me regreso a negociar. Y al final de cuentas, la decisión la toma la autoridad porque es autoridad, pero sí los voy a escuchar. Por favor, asesórenme. Y esos cuartos de junto van también a correr con la responsabilidad de lo que resulte, porque van a estar ahí juntos enterados. Y hubo más o menos 20 temas al empezar el tratado, la negociación del tratado, que se llamaba al principio trilateral, ni siquiera era de América del Norte, porque empezó con Estados Unidos, y cuando Estados Unidos dijo, oye, tengo uno con Canadá, vamos también a meterlo. O Canadá dijo, quieren, pero no sé cómo fue. Se hace un tratado trilateral, luego se cambia de nombre. En esa negociación, uno de los 20 temas eran normas. Y México, el gobierno le pide al sector privado que designe a un coordinador del tema para cada uno de los cuartos de junto. Y México escoge a Jaime Dupuy, John James Dupuy, que era en ese momento el presidente de Caname y director de una empresa importante del sector de manufacturas eléctricas. Entonces él empezó a organizar, por el lado de la normalización, el cuarto de junto. Me tocó estar ahí. A mí me tocaba coordinar otro tema, pero también participé en el de normas. Recuerdo muy bien, agosto del 91 fue cuando empecé a ver ese tema. Y estuvimos ahí realmente siendo escuchados, llevando la voz, con 2 dificultades. Siempre hay problemas, no todas soluciones fáciles. Una dificultad era convencer a los demás sectores industriales, porque ya dije hace un momento y lo explicó Rafael hace un momento, la seguridad es fundamental en lo eléctrico, muy importante para el consumidor o el usuario.
Entonces, no había duda en el sector eléctrico, de manufacturas eléctricas, que la normalización iba a ser muy importante en esta negociación, pero había que convencer a los demás de que esto era importante. Esa era una dificultad. Y la otra dificultad era que presionaran nuestras autoridades, y lo voy a poner muy burdamente, para que no cedieran de más. Y creo que se logró, digamos, un alto porcentaje, no todo lo que hubiéramos querido por muchas circunstancias, pero no puede uno lograr todo en una negociación de estas. Yo siempre insisto en que un tratado de esto se debe evaluar sus resultados, pero desde su negociación misma, el resultado de la negociación, no viendo un capítulo, qué acordamos con ellos y cómo nos fue a nosotros, se tiene que ver el conjunto. Voy a poner un simple ejemplo. Abrimos el sector público, las compras del sector público, Pemex y CFE, y esa apertura simplemente no podía tener reciprocidad, porque en Estados Unidos no hay un Pemex, es privado. O CFE, y hay algunos para estatal, algunos es privado, y Canadá hay Yugoslavia. Entonces, lo que quiero señalar es que los capítulos, los resultados de la negociación, no necesariamente se pueden evaluar o se deben evaluar en reciprocidades circunscritas al tema. Y eso fue uno de los resultados en normalización, que después de la negociación, unos 3 años después, tuvimos que, afortunadamente se cambió la ley mexicana, por ejemplo, para cambiar la acreditación de gobierno a privada, porque en la negociación los textos implicaban una serie de cosas. Ya son muchos detalles. Lo pongo nada más como un ejemplo de que incluso habiéndose cerrado la negociación, la autoridad reconoce algún tiempo después que sí hubiera sido mejor hacerle caso al sector privado en algún punto particular, y tan es así que se cambia la ley mexicana para adaptarnos mejor a las circunstancias. Hay muchas anécdotas, muchas historias, pero aquí me cae. Bueno, agregaría un par de asuntos. Uno, lo que dijo Edgar, ¿cómo veías el tratado? Pues según le preguntaras a la gente te contestaba. En el caso específico ya mencionó de John James Dupuy, fue muy fácil, porque ya había hecho un acuerdo con Estados Unidos en el 87. Entonces se empezaron a hacer estufas a gas para Estados Unidos en unas cantidades para aquellas épocas extraordinariamente grandes, y nos fue muy bien. Entonces, cuando le preguntan cómo ves un tratado, venga, venga. No tienes miedo de que te borren, no, el miedo lo tienen ellos de que los vayamos a borrar. Pero era por los sectores. Le pregunto a otro sector, indudablemente estaban temblando, completamente temblando. Pero bueno, ahí fue una cosa en la que, como para mí fue el campeón, Dupuy, para empujar todo este tipo de cosas, y pues nos convenció a muchos. Y entonces, bueno, yo sigo, bueno, ahí estamos. Y luego, va a haber, porque está ahorita de moda lo del TEMEC y demás, yo más quería meter un comentario de que el tratado, tal como está ahorita, México, Estados Unidos, Canadá, es del doble de la potencia, del tamaño de los millones, de miles de millones de dólares que se mueven entre Estados Unidos y Europa, o entre Intereuropa. O sea, el doble, es muchísimo más grande que ninguno de los otros acuerdos. Entonces podrán decir lo que quieran, pero el hecho final está ahí. Ha sido un éxito. Y el otro punto interesante es esto, el cuarto punto, que invento, diríamos yo, orgullosamente mexicano, y lo hecho en México está bien hecho, que sirvió de ejemplo para muchos países centroamericanos y sudamericanos para tratar de replicarlo por el éxito que se había tenido. Para que eso funcione, obviamente tiene que haber quien hable, quien oye. Si no hay quien oye, pues podrás tener todos los 4 segundos que quieras. No va a funcionar.
Y ahorita ya se ha pues mal usado la cuestión del cuarto de junto y todo el mundo quiere ser parte del cuarto de junto. Antes ni quien caso le quisiera hacer. Ahora todo el mundo quiere ser cuarto de junto. Y ya hay un grupo de sindicatos que hablan el cuarto de junto de los sindicatos y el cuarto de junto de los gobernadores y el cuarto de junto de los que están adjuntos. Entonces ya ha sido muy mal empleado. Pero la esencia es la que mencionas, es el acompañamiento técnico, porque es imposible que ningún negociador privado o de gobierno, lo que sea, pueda conocer todos los detalles de lo que es un producto y sus detalles para hacer la manufactura. Entonces hay que irse a esas especializaciones y esa es la gran ventaja del cuarto de junto. Una cuestión, hay temas horizontales como normalización, porque la normalización y la certificación y la acreditación le pega a cualquier tipo de producto, bien o servicio horizontal. Y hay verticales que son los específicos del auto que debe tener esto, la llanta, que el parabrisas, que los frenos, etcétera, ¿no? Entonces ha funcionado muy bien. Esperemos que en estas revisiones que vengan se tomen en cuenta esas cuestiones de éxito comprobado por 30 años de que pueda seguir y siga funcionando como debe ser. Eso en el aspecto de cómo la veíamos y cómo se enfrentó a esas cosas. Y el otro tema es la parte indudable de todo el apoyo de AENOR, de España, que tuvimos muy buenos asesores, llegaban, nos platicaban y también miles de anécdotas, algunas pasaditas de color. Una de ellas sí, porque llega el asesor y dice, la verdad es que yo estuve aquí unos meses y dije, los mexicanos están locos, no cuidan nada y todo, pero y ahora estoy convencido de que todo el mundo aprende y sabe cómo protegerse. Y si incluso los perros, cuando van a hacer lo suyo, escogen el poste que no tiene abierta la puerta donde está la parte eléctrica. Hasta los perros saben por dónde cuidarse. Entonces, sí aprendimos muchísimo. Tuvimos la oportunidad de estar allá en España, en Francia, en Italia, para viendo los sistemas, las ventajas y todo. Pero hay una gran diferencia en el sector eléctrico que, insisto, como bien mencionó Edgar, es el líder, ha sido el líder en toda esta parte de normalización, de que el sistema europeo tiene una base técnica de 220 volts y aquí tenemos en Norteamérica 110, 120 y aquí 120, 127 y casi toda la América parte norte de América del Sur es igual. Entonces es muy poco probable que pueda haber normas exactamente iguales cuando tienes un diferencial de tensión tan grande. Entonces eso ayudó o empujó o obligó, si se quiere ver, a que nos acercáramos más al sistema de Estados Unidos, al sistema americano. La otra cuestión también muy técnica es la frecuencia. El término técnico del sistema eléctrico, estamos en 60 Hz y Europa es 50. Eso da una diferencia muy grande con las cuestiones esa también muy técnico, y por eso es importante tener el cuarto junto para que entren esas explicaciones, sin ofender a los abogados, pero ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Pero bueno, se nos sacar 3 veces. Entonces, eso también obliga a que muchas decisiones sean tipo americano. Un ejemplo muy rápido, muy concreto: cuando aquí tienes 120 volts y allá 220, el riesgo que tienes que cuidar aquí es diferente del de allá. El de allá 220 volts te mata. Tocas directamente ahí, te puede matar.
Aquí puedes meterle los dedos al cordón, te da un toquezazo, te manda, te tira, pero para que no pase de ahí. Entonces, ¿qué cuidas en Europa? El shock eléctrico. Entonces, tu sistema de diseño es diferente. Aquí lo que andas cuidando más bien es que no te vaya a incendiar. Y cuando tienes, como en Estados Unidos, una inmensa cantidad de casas de madera, lo que no quieres es que se te incendie. Entonces, ahí tu sistema es diferente. Entonces, esas cosas han hecho que fuera más sencilla la negociación en el aspecto de entenderse en la parte normativa con los Estados Unidos que con el Telecuim, con el tratado con Europa. Pero bueno, ese es el cómo nos enfrentamos, cómo nos ayudó España y seguiremos reconociendo todo el apoyo que nos dieron, ¿no? Hay un detallito que no deberíamos de omitir, que también sucedió en ese momento, también fue fruto de la colaboración, fue el Centro Nacional de Metrología. Absoluto. El reto era competitividad, calidad, tecnología, libre comercio, y no teníamos un sistema de medición confiable porque nos faltaba el Centro Nacional de Metrología. Y pues lo sacamos adelante con la financiación. Muy cierto. Ahí hay historias de que pues hay que contratar ingenieros, pero pues ¿cómo es un centro de metrología? Sí. Es muy sofisticado para encontrar el terreno, para encontrar metrólogos que no abundan en cada esquina. Pero de nueva cuenta la industria, como sucedió a los inicios de normalización, pues vamos a hacer esto, pues ahora no hay dinero. Pusimos todo de nuestro bolsillo. Y ahora que de 5,000 pesos. Sí. Pesos, los que tenían más. Pero le entraron todos y hoy en día son realidades gracias a la colaboración. Pero no es impresionante lo que se logra a lo largo del tiempo. Decía Rafa, con toda razón, en la parte eléctrica de las diferencias. En México, antes de todo eso, hacia 1975 y 76, se logró algo muy relevante en materia de normalización que no se sabe mucho y que las generaciones jóvenes no lo vivieron. Debido a los orígenes del sector eléctrico mexicano, teníamos en la zona centro del país, Ciudad de México, Distrito Federal, más pedazos del Estado de México, de Morelos, de Hidalgo, no sé, los alrededores del centro. El servicio eléctrico lo daba la Compañía de Luz y Fuerza del centro. En el resto del país lo manejaba ya CFE. CFE nace en el 1937, pero ya para los 60s ya había cambiado el esquema. ¿Y qué pasó? Que México, si se producía un tocadiscos, que era la época en que así se oía la música, si era el radio, un tocadiscos había que saber si era para la Ciudad de México o para Guadalajara o Monterrey, porque si alguien se iba a vivir allá ya no le servía, porque si cambiaba de 50 a 60 Hz o al revés, ya no funcionaba, y la licuadora y muchas de los refrigeradores, muchas otras cosas. Y entonces hubo un cambio fundamental. Si no hubiéramos hecho ese cambio, aparte de teníamos un desastre de aparatos, podría alguien decir, bueno, el esquema europeo de 50 Hz pues funciona. Aquí lo que hicimos fue con un comité de unificación de frecuencia, en aquella época, 75-76, se unificó a 60 Hz, que es la frecuencia que tiene Estados Unidos, y entonces técnicamente nos acercamos más a Estados Unidos que a Europa. Pero inicialmente teníamos más o menos mitad y mitad, ¿no? Por poner un número. Ese es un triunfo de la ingeniería mexicana, el haber logrado en un tiempo récord el cambio de 50 a 60, ajustar todos los diseños de los motores, de los transformadores, etcétera, etcétera. Es una cuestión que efectivamente es poco conocida y ojalá nos oigan más de que un triunfo de la ingeniería mexicana. Iba por zonas, llegaban estudiantes pasantes de ingeniería, iban a cada casa y gratuitamente hacían un cambio de poleas en 3 equipos. Había unas limitaciones, lo demás ya lo tienes que hacer por tu cuenta, pero aquí
hoy vamos a cambiar esto porque mañana te cambia la frecuencia en esta zona y mañana en la siguiente, etcétera, etcétera. Y así se hizo el cambio, pues muy importante para toda la zona centro. Un detallito técnico rápido. Entre 50 y 60, la velocidad del motor de un tocadiscos es 60 entre 50. O sea, entonces, a la hora de que tu tocadiscos de 50 lo conectabas en 60, empezaba a cantar el Pato Donald, ¿no? Porque era más rápido. Ese Pedro y Pato era el pato, sí. Entonces cambiaban las poleas, efectivamente. Hubo un chorro de decisiones y detallitos técnicos para resolver las cosas que había, ya ni quien se acuerde, pero bueno, nosotros. Pero se inscribe en el tema de normalidad. Claro, claro. Así es. Un comentario muy rápido porque también se ha comentado aquí. A diferencia de otros temas, en el capítulo de normalización, capítulo 9 en el TLC, en el Telecán o algunos otros capítulos, lo que se hizo ahí fue establecer los procedimientos. Porque si vemos, por ejemplo, la negociación de aranceles, eran los números. ¿Qué arancel vas a poner y cómo lo vas a bajar en tantos años? Ahí estaba ya establecido el valor. Aquí no se ponía la norma, ni mucho menos. Aquí se ponían los procedimientos, los sistemas, la manera. El contenido es la manera de hacer las cosas, no el contenido en sí técnico de la norma. Y esto es un caso casi especial del tema de normalización en todos los tratados. Empezamos a armar el sistema. Ya. Y esa fue una de las decisiones más difíciles. Tomo este comentario que nos hace Agustín como pretexto para la siguiente pregunta. Ya teníamos una ley federal sobre metrología y normalización. ¿Dónde estábamos con esa ley? ¿Qué nos faltaba con miras a lo que venía? Te tocó ser el arquitecto de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización del 92. ¿Qué decisiones tuviste que tomar en esa ley para dar el giro, hacer los ajustes que requería el sistema de normalización mexicano? Pues mira, no fueron muchos cambios, pero sí fueron importantes. En mi visión de la experiencia que tuve cuando participé en estas cosas es que todo estaba en manos del gobierno, las normas se utilizaban como barreras internas y externas al comercio. Trabajamos de la mano de la unidad de regulación. Venga a ponerte un ejemplo. En aquellas épocas todavía se vendían los refrescos en 3 tamaños, chico, mediano, grande. Solo en envases de vidrio. Claro, había control de precios, entonces pues, era más fácil controlar 3. Pero ¿por qué vidrio? Desregulación, quitan la norma y hay una explosión en los envases y en los tamaños. Se quita el control de precios. Tiene efectos desafortunados en algunas cosas. Inmerso en el control de precios y el control de los tamaños, estaba que las marcas mexicanas podían vender más refresco por el mismo precio. Pues las marcas mexicanas como Quitán, Barrilitos, Topo Chico, Jarritos, las botellas eran un poquito más grandes para que por el mismo precio tuvieras eso. Al momento en que regulas todo eso, pues empieza una rebatina por el mercado. Ahí, por ejemplo, las marcas mexicanas pasaron a ser parte de las empresas extranjeras porque no tuvieron la capacidad de competir sin la protección. Obviamente el fabricante favorito de envases de vidrio, pues ya dejó ir también. Entonces, sí estaba muy claro que el problema de tecnología, el problema de calidad, el problema de las barreras y un sistema que no se había hecho todas estas preguntas porque no lo necesitaba quizás, o porque quizás la política gubernamental era el gobierno lo hace todo mejor que el sector privado, no sé. La cosa es que aquí el reto era que los punteros poner las pilas para que las cosas fueran de mayor calidad, mayor competitividad y mayor colaboración.
Y la negociación, digamos, la parte difícil de la negociación del tratado, pues no hubo mucha parte difícil porque como los principios era GATT Plus y no Baseline, en aquella época ya se había terminado la negociación en el día del TBT, pues no pueden, ¿para qué te peleabas a ver si mejorabas eso si es un sector tan amplio y pues, con tantas tarifas complicadas? Hicimos esfuerzo y ¿por qué no se convierten al sistema métrico americano? No lo pudimos convencer. Y entonces al final del día se siguieron los principios básicos del comercio internacional, que son solamente 2, trato nacional y malfugación. Pues tú tienes un sistema en el cual tú representas al gobierno federal, que es el dueño del sistema, y vas a negociar con un gobierno que no tiene nada que ver con la normalización. Todo es privado. Entonces vas a ponerte a negociar a tú por tú con 20,000 organismos y que se pongan de acuerdo. Entonces había que moverse rápido para que el sistema creciera. Y lo único que se hizo, bueno, tenemos que desarticular el sistema público para que entre el sistema privado y que los privados se pongan de acuerdo, que era un reto enorme. Lo que hicieron la industria de todos los sectores fue extraordinario. Se crearon diferentes comités para que siguieran hablando, pero sí había un tema, digamos, sí le copié a los americanos y le puse en la ley que en los temas judiciales se debería reconocer el valor de las normas para saber quién es el culpable y que no sé si se haya usado o no, ya, pero no me dedico a la pues. Pero la otra parte que era difícil era la transparencia, porque básicamente fue una negociación que no hubo concesiones de ninguna parte. Pues bueno, no nos vamos a poner de acuerdo, por lo menos seamos transparentes. Avisémonos con anticipación. Permíteme opinar, que los mexicanos vengan y opinen y nosotros podemos ir a opinar allá. Es una especie de democracia que está imbuida en el sistema de normalización, porque el sistema de normalización, aunque sí reconozco que había algunas normas que pues te las echabas por ser autoridad y formas de emergencia, básicamente se consensuaban, ¿no? Por la hora de conocer. Pero cuando hablas de transparencia, pues significaba cambiar la forma de operar del gobierno mexicano en todos los reglamentos técnicos. Porque no es nada más la palabra no, es cualquier disposición que era. Como ya se venía trabajando con la unidad de regulación, entonces se metieron ahí disposiciones para que se tuvieran que publicar todas las disposiciones técnicas con una anticipación y que todo el mundo opinara. Era un cambio importante porque la autoridad la tenía el Ejecutivo Federal. O sea, si había que hacer algo de emergencia o por cualquier motivo desde el punto de vista técnico y legal, se utilizaban estos instrumentos y no importaba si estaban bien, no importa que esté bien, pero no se oía necesariamente a los afectados. Pues ese cambio fue importante porque era poner al gobierno federal en una disciplina diferente. Es para bien, pero cuando estás trabajando para el gobierno federal y tienes que tomar decisiones de transparencia que implican unos cambios, pues sí le pega. Y luego el otro tema que fue complicado era, el gobierno mexicano va a cambiar para solamente quedarse con la acreditación, fomentar la normalización y llevar la acreditación hasta el nivel de la certificación, porque ya había unidades de verificación, inspectores y algunos organismos que trabajaban con algún tipo de validez. Pero aquí era salirte de todo el sistema para pasárselo a las organizaciones privadas en donde se pudiera. Porque si no tenías que darles el mismo trato a los particulares que tú como gobierno estabas haciendo. Claro. Te acaba desbalanceado. Y ahí, pues un poco inspirados en lo que pasó con la unidad de regulación, porque de pronto veías disposiciones muy obsoletas, ¿no? Nunca voy a olvidar el caso de Mercedes-Benz, que empieza a dar la apertura, sacamos un programa de la industria automotriz que permitía importaciones de los coches que el que exportara autopartes y cumpliera con el número de requisitos, se le daban divisas porque había control de cambios y permisos para que pudieran importar. Entonces en los 90 empiezan a entrar estas marcas nuevas y de pronto Mercedes-Benz no puede entrar
¿cómo? Es que tienen un limpiador de un solo brazo y la norma mexicana dice que tiene que ser de los brazos. A ver, pues hay que verla. Una norma viejísima. Ahí estaba en los libros. Entonces, sí hace sentido la renovación quinquenal, porque si no se te quedan bloqueos a la tecnología. Claro, claro. Quizás el que fabrica los brazos para dos, eso que no le gustó se derogar esa norma, pero si hay una tecnología avanzada que permite, las normas no deben de estorbar. En fin, fue una etapa interesante y afortunadamente pues ha funcionado muy bien. Ahora hay otra ley que ya habla de una infraestructura que yo nada más la soñé. Hoy en día es una realidad y la están legislando. Yo no sé por cuánto se ha multiplicado y por cuánto se habrá multiplicado el número de personas involucradas en estas actividades, el monto de las inversiones que hay en laboratorios. Probablemente haya más oportunidades de empleo para ingenieros. De ahí saldrá algún día un premio Nobel, pero si no tienes laboratorios, no tienes y yo, bueno, tengo mi formación, pero yo sí prefiero que lo haga el sector privado, porque este es un ejemplo de cómo funciona mejor en manos de uno que diga. Fíjate que a propósito del comentario que haces sobre el caso de Mercedes-Benz, hace poco el sector de manufactura de camiones y autobuses comentaba algo similar, pero ahora es en el tema de los espejos. Los espejos versus las cámaras. Los espejos están siendo sustituidos por cámaras, en donde le ayudan al operador ver en pantallas en el tablero lo que los espejos están capturando, pero la norma, la regulación, no es un tema de una norma, sino la regulación hoy obliga a los espejos. Sí, no reconoce las nuevas tecnologías. O sea, las normas pueden ser un promotor o un freno a la tecnología. Por eso está bien que no vivan para siempre. Sí. O sea, son temas de equilibrios complicados, pero porque también es importante que haya estas bases, que haya información, que se hagan las cosas bien. Porque no se puede dejar todo en el vacío, ¿no? Claro. Pero Rafa y Edgar, lo mismo. Agustín, desde el lado de gobierno, ve nuevos retos y tiene que hacer algunos ajustes al esquema de normalización en aquella época. Ustedes, del lado empresarial, del lado industrial, ¿qué les implicó esa ley, la ley del 92? ¿Qué ajustes hubo que hacer? No solo era la entrada en vigor, como lo hemos comentado del Telecán, sino también ese acompañamiento hacia la ley del 92. Más que acompañamiento, hubo que hacer cosas, hubo que hacerlas. Teníamos un cambio dramático de comités consultivos nacionales de normalización que manejaba el gobierno, a donde participaba la industria cuando era invitada, a que de pronto la normalización y la certificación iban a ser hechas por organismos privados. Es decir, a la privatización de la normalización en ese momento, que es como se hacía en la mayoría de los países con los que teníamos comercio, pero planteaba retos enormes. Y platicando mucho con las autoridades de Secofi, principalmente en aquella época, surgieron una serie de dudas acerca de qué grupos, qué ramas estaban preparadas para entrar a esta situación y cómo sería ese cambio. Sí, lo más fácil era decir la autoridad: cierro el comité consultivo de normalización y ahora háganlo ustedes. Sí, pero háganlo quién, cómo, dónde, a quién invito, etcétera. Y debido a las presiones de tener que hacer esto a corto plazo, hasta donde yo recuerdo, hubo básicamente dos sectores que decidimos entrarle a ese tema.
y a donde la autoridad tomó decisiones muy importantes para apoyar a que esto fuera posible. Y me refiero a dos organismos que nacieron prácticamente al mismo tiempo y que son uno específico, el sector eléctrico, ANSE, de aquella época, y otro, Normex, NICE, que no, NICE no existía, NICE se separó, no, NICE se separó Chupote de... años después. O sea, fue un apéndice que se salió de ANSE. En aquel momento ANSE era lo que después fue ANSE y también NICE en un solo organismo. Entonces, Normex recibe un apoyo muy importante de la autoridad que fue para efectos prácticos que le entregaron a un grupo privado los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial, la ANFI. La ANFI es un organismo que fue creado en 1948 por ley y que tenía una serie de propósitos y se decidió en el 92, pues que era conveniente que esos laboratorios de fomento industrial ahora fueran manejados por una mezcla de sector privado con sector educativo, y no voy a entrar en detalles, nace Normex, que implicaba normalización mexicana o algo parecido. Y por el otro lado, ANSE se le entrega para su operación un laboratorio de pruebas eléctricas que tenía la Dirección General de Normas, el Tecamachalco. Se hacen una serie de convenios porque no era nada más ocupar las instalaciones. En el caso de ANSE, que lo conocí más de cerca, yo era el secretario del consejo en ese momento, ANSE opera esas pruebas eléctricas en Tecamachalco, en instalaciones que habían sido de la DGN, y a cambio de eso pagábamos con unos convenios, etcétera, etcétera. No fue totalmente gratuito. Muy importante en ese momento fue otra cosa que manejó, impulsó mucho, ya se mencionó Jaime Dupuy, que era el primer presidente fundador de ANSE, y que tiene que ver con lo siguiente. En Estados Unidos, y para efectos de baja tensión, UL, Underwriters Laboratories, que es un laboratorio y normalizador y certificador creado por las empresas de seguros que hace 100 años estaban muy preocupadas en Estados Unidos porque tenían que pagar muchos seguros por incendios debido a defectos de producto o de instalación. Y entonces obligaban a que para que yo te asegure que UL te revise o que compres productos aprobados por UL. Entonces UL se convirtió en una gran organización que en ese momento veíamos con dos enfoques desde ANSE. Uno, UL nos puede barrer. O sea, nosotros estamos empezando con un laboratorio a donde ni siquiera sabemos quién y cómo lo va a manejar. Y UL pues, tiene hoy más de 100 años, en aquella época algo menos de 100 años de experiencia, y es enorme. Y el otro ángulo es, vamos a asociarnos con ellos. Y se logró hacer un convenio con UL de asistencia técnica para el laboratorio, que funcionó algunos años. Ya. Y entonces, de esa manera, ANSE logró avanzar en el aspecto de los laboratorios para pruebas, para a su vez la certificación. Pero también, primero, tomamos las normas que ya existían. Entonces, empezamos por el lado de la certificación para sobrevivir, certificando, haciendo la evaluación de la conformidad con las normas existentes de antes, las normas que venían del CONIE y de otros lados de comités que había manejado el gobierno. Y poco a poco empezamos a hacer nuestras propias normas con 2 o 3 conceptos que son universales, bueno, muy generales en el tema de normas. Uno es, la norma no es un deseo de buena voluntad de llegar a una excelencia de calidad, es algo que se puede aplicar mañana, pero tiene que ser razonablemente de calidad, en este caso seguridad, algunos otros conceptos. Yo en lo personal tengo, con lo de la ley actual, simplemente de nomenclatura y demás, normalización que tuvimos y metrología, no necesariamente es sinónimo de calidad.
Hay traslapes, pero también hay bordes y hay unos bordes que uno no cubre el otro y bueno, es una molestia muy personal, pero a mí desde luego nadie me preguntó. Regreso a ANSE, normalización y empezamos y fuimos probablemente el primer organismo en aquella época que avanzó mucho en materia de normalización. Decía yo, uno, hacer cosas asequibles, razonables, que sirvan, pero que no sean utopías, sino que se puedan aplicar realmente. De nada te sirve una norma que nadie va a poder cumplir. Y por el otro lado, consensos. La normalización, tienes que convencer a los participantes, tienes que escucharlos y razonablemente con argumentos, ahora sí, técnicos de ingenieros, pero también con enfoques jurídicos, porque en determinado momento la implicación de una norma mal hecha puede ser terrible para un juicio de amparo o algo parecido. Entonces, esos dos conceptos básicos se aplicaron en aquella época. Y si hace un momento comentaba yo antes de entrar aquí, comentábamos Agustín y yo, Jaime Dupuy un día llamó, noviembre del 92, a muchas empresas y les dijo, necesito que me aporten un capital semilla para que hagamos SANS. Simbólico, ¿eh? Sí, no era nada Digo, ya estaban borrachos, pero me gusta pero todo el mundo le entró. Pero todo el mundo le entró. Y dijo Jaime, y dentro de un año nos reunimos y una de dos, o les enseño que ya tenemos un organismo de normalización y certificación operando, o les explico en qué se perdió el dinero que me dieron porque no se pudo. Así nació ANSE y creo, no nada más porque lo haya yo vivido, Rafa, sino que simplemente funcionó muy bien en un principio y fue el primero en tomar este camino. Muy importante, insisto, la aportación inicial, el apoyo del gobierno, y lo mismo para Normex. Normex tomó otro camino porque no era el sector nuestro, era otro sector y tenía otras experiencias y otros propósitos, pero ahí está. Y luego ya empezaron a agregarse muchas organizaciones y esto ha evolucionado, ya estamos hablando de más de 30 años, ¿no? Pero el enfoque con el que nacimos, y ese fue el cambio relevante que nos impuso la ley, y que si no lo hubiéramos hecho, hubiéramos tenido dificultades muy serias como industria en una apertura que en aquel momento era con Estados Unidos y Canadá, pero que poco después fue con Europa, con Japón, bueno, desde luego con Centro y Suramérica, etcétera, hay muchos ejemplos, pero hoy en día creo que tenemos 54 países en 14 tratados o algo parecido, y con todos ellos estamos en competencia, tanto ellos vienen como nosotros vamos, y la norma es fundamental para que esto funcione. Que también eso fue una decisión difícil, un organismo o muchos. Porque teníamos el ejemplo de los países europeos que tenían como un solo organismo, en Estados Unidos. Y sí tomé la decisión de que fueran muchos, porque después de tanto alboroto estar molestando y entra, de pronto creas un solo organismo, mi temor era que se replicara la estructura gubernamental en manos del sector privado, ya para las mismas problemáticas. Fui criticado, probablemente sí. Pero pues bueno, ni modo. ¿Cómo lo viví esa parte que mencionas? Que pues, hombre, en toda Europa nos mandas a estudiar y es un solo organismo. Y entonces, es más, estaba trabajando en lo que era el Imenor, que iba a ser el solo organismo de toda la parte industrial y todo eso. Y cuando nos dices, no, mejor cada quien, pues es que bueno, nos vamos por lo fácil. Y desde el punto de vista eléctrico, encantados de la vida, ¿eh? O sea, teóricamente podíamos haber protestado, ya se haber oído las protestas, pero decidimos, no, pues nos vamos más fácil. No tienes que cargar con todos los que están más atrasados, sino vas y te empujas. Y ahí nace la historia de Maribel, porque ahí la metimos a ser la primera directora de ANSI, nos ayudó con todos los manuales y todas las cuestiones. Le dimos baje a la DGN de Maribel
y y nos quedamos con ella, ahí está. Entonces ahí empieza la parte de esta de hacer. Y el otro punto, Normalización. no, pero el otro punto importante, importantísimo, porque muchos no pudieron seguir o ni siquiera iniciar porque no tuvieron el punto de vista de cómo sobrevivir. Nuestra primera pregunta es, bueno, autoridad, ya vamos a hacer nosotros las normas, ¿cuánto nos vas a pagar por cada norma que salga? La respuesta es que, ¿qué? Si estamos pasando la cosa, bro, es tu problema. Oye, pero si estabas tú gastando en normalización y ahora ya no lo vas a gastar, sí, ahora voy a poder hacer, me acuerdo el ejemplo que dijeron ahí, voy a poder hacer un hospital en Oaxaca que hace más falta. No, pues así te desarmas. No, y tú puedes Me doy. eso que quieras, puedes vender tus normas y no. Exacto, la venta de normas que no era gran negocio, pero vas a poder certificar y cobrar. Y con la certificación puedes sostener la normalización. Y así fue el modelo económico para que ANSE tuviera éxito. Entonces empieza a hacerse. Después, el laboratorio que estuvo en Comodato, al llegar el plazo, se regresó completamente las mismas piezas, la misma cosa, todo con notarios y demás cosas y se regresó. Y se les hizo una oferta de comprar, pero ahí ya intervinieron otras cuestiones y decidieron mejor dárselo al centro de metrología. Que pues, no, está bien, va para allá. Y así, pero entonces así nace el asunto de cómo de un organismo, mejor nos vamos por partes. En la parte de electrónica también decide, no, pues yo me voy también por mi caminito y se separa. Casi fue cosas de meses, fueron una carrera contra el tiempo. Fueron como 3 años para Sí, salir. pero digo, en este efecto, pues es nada de tiempo, ¿no? Corrimos como locos para poder... La parte más dramática de todo esto es que yo tenía 31 años. Ok. Y este señor, ahora le va el sermo. Yo creo que si hubiera sido más mayorcito no hubiera... Pero hay edades en las cuales tienes más arrojo y después vas aprendiendo que el arrojo es bueno, pero es que tienes... Y yo somos golpazos, pero menos afortunadamente salió todo bien, creo yo. No he seguido... Yo soy de los pocos que no caí en la droga de la normalización. Cerré ese ciclo, le he dedicado a otras cosas, salvo cada vez que me invitan a platicar. Por ejemplo, Historias de nieta. Encantado. Muchas gracias. Estamos en nuestro capítulo 0, los orígenes del sistema de infraestructura de la calidad en México, con grandes invitados, los protagonistas del sistema de infraestructura de la calidad como lo conocemos en la actualidad en nuestro país. Vamos cerrando un poquito. De aquel entonces al día de hoy han pasado muchas cosas. Como lo ha comentado Agustín, él cerró ese ciclo. Edgar, Rafael, ustedes que a veces un poquito más cerca, a veces un poquito más lejos, se han mantenido en el tema, ¿cómo han visto esa evolución? ¿Sí? En 2020 tenemos una nueva ley de infraestructura de la calidad que viene a de alguna manera cambiar el esquema que teníamos con la de metrología y normalización. ¿Cómo vieron esa evolución? ¿Cómo han visto los nuevos retos de esta ley de infraestructura de la calidad? ¿Y cómo ven hacia el futuro también los retos, incluido tú, Agustín, por favor, si alguna opinión te merece, sobre lo que vamos a ver en el TEMEC, en la revisión del TEMEC recientemente? Pues, primero, la gran decisión, ya se refirió Agustín a ello, que fue o hacemos uno al estilo europeo o hacemos muchos al estilo americano. Se decidió por el estilo americano y gracias a esa decisión surgieron muchos de los organismos que hoy tenemos. En la práctica, sin embargo, sí nos plantea una serie de dificultades. Voy a poner un ejemplo de un producto que todo el mundo
se lo puede imaginar porque es muy sencillo, un alambre de cobre forrado de plástico. Es un conductor eléctrico y cae dentro de lo que ANSE puede normalizar porque ese es su campo de aplicación de las normas y puede hacer las pruebas y certificar su calidad. Sin embargo, ANSE, al poder normalizar ese conductor eléctrico, no podía o no puede normalizar ni el cobre ni el plástico. Entonces, cuando platica uno con organismos europeos, sacuden la cabeza, ¿no? Dice, ¿cómo vas a hacer? Bueno, es que debieron hacer un instituto, un organismo, una asociación, como se llame, los mineros, los del plástico, etc. Hubo algunas cosas que se hicieron, etc. Pero el efecto final es que tuvimos un avance muy grande en organismos que, por su sector, por su naturaleza y por el apoyo del sector productivo, avanzaron. Y otros que a veces eran proveedores de esto, que no hicieron porque no lo necesitaron. No estoy echando la culpa a nadie, simplemente como no necesitaban ese trabajo de normalización, pues no lo hicieron. Ese es un ángulo. Otro ángulo fue que hace 30 años se hizo un organismo que con mucho orgullo, pues sí, tengo el honor de presidir ahora, que es el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, que fue el primero que buscamos que hiciera un trabajo transversal. Lo más conocido, las normas de gestión de calidad tipo ISO 9000, a donde este instituto es el que trae la norma internacional y la adecua, adapta, traduce, ajusta al sistema nacional, la publica como una norma mexicana en aquella época. Ahora con la nueva ley vienen algunos cambios en ese, aunque sean de nomenclatura, pero también de procedimiento, pero tenemos eso. Ahora, este instituto transversal hubiera podido ser el organismo que tuviera capítulos sectoriales dependiendo de los bienestar, pero no se pudo hacer y llevamos 30 años y así seguimos. Ahora me quiero regresar un momento a esta evolución y hacia dónde vamos y el TEMEC. Una de las dificultades que podríamos llegar a tener con los cambios formales legales que han ocurrido es, número uno, que no se ha publicado el reglamento de esta ley de infraestructura de la calidad y por lo tanto todavía tenemos una serie de interrogantes. Hemos escuchado ideas hemos conocido proyectos de por dónde puede ir, pero todavía no sale. Y hay algunos puntos que a quienes hemos vivido esto nos preocupan, porque en realidad correríamos el riesgo de tener un tercer sistema que en mi opinión no sería lo más adecuado. A ver, el sistema europeo de uno solo, el sistema americano, por llamarlo de alguna manera, de sectoriales o por ramas de actividad o enfoques. Pero ¿qué sucedería si adoptáramos un esquema en el que más de uno pudiera normalizar lo mismo? Okay. Esto no se trata de competencia económica. Son organismos técnicos a donde deben participar, deben invitarse a todos, ojalá participen todos, se pongan de acuerdo y salga por consenso algo razonable que se irá revisando posteriormente. En la medida en que esto no se logre seguir en ese sentido, puede haber complicaciones. Ahora, TEMEC. Estados Unidos tiene un sistema muy diferente al mexicano en la vida real, porque no necesita, primero, no es tema federal obligatorio, hay algunas regulaciones y reglamentos técnicos, pero en términos generales la normalización no es federal ni es obligatoria. Y en México, pero se cumple, sí, entre otras cosas porque te saldría carísimo un juicio en el que tuvieras que pagar una indemnización millonaria por una falla de tu producto. En el caso mexicano,
las normas, algunas voluntarias, pero que se vuelven obligatorias cuando están referenciadas en una regulación técnica, en una norma obligatoria, etcétera. Muchas veces, lamentablemente, por desinformación o desinterés, se importan productos que no cumplen. Y entonces llegamos a un proceso en el que cuando se trataba de una norma obligatoria, una norma oficial mexicana, había que demostrar su cumplimiento en la frontera. Es discutible el punto, sí, pero es, en mi opinión, la manera de asegurarnos que se va a cumplir aquí. Estados Unidos pide que se desmantelen los obstáculos no arancelarios al comercio internacional. Una manera de interpretar esa lectura, yo no he oído que la digan así, la estoy interpretando de leer el periódico, es simplificar, no quiero decir desmantelar, pero simplificar los esquemas de normalización en el comercio exterior. Entonces, para mí, hablando del TEMEC y en este tema de hoy, normalización, mi principal preocupación sería cómo vamos a manejar ante Estados Unidos y Canadá en su caso, estos nuevos esquemas que nosotros con el Telecán hemos podido manejar, vivir durante muchos años, y que con una nueva ley mexicana y una nueva posición no podemos vivir fácilmente con lo que nos imaginamos algunos que pudiera venir. Ok. De ahí el tema primero, como que ha evolucionado fuerte en estos años, es que regresamos a la IS, encontramos maneras de poder fondear el asunto y regresamos a la IS y la participación de México ha sido tan increciendo, ¿no? Porque entonces tenemos participantes ya en los consejos directivos de normalización, de certificación, y en el Consejo General. Entonces se ha llegado a los puestos máximos de la IS. ¿Cómo estamos ahorita con la nueva ley? La falta de reglamento está haciendo que el año que entra no tengamos ningún representante mexicano en la IS, porque no se ha podido sacar el reglamento donde dice cómo se va a atender la participación, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el momento, porque pues nos va a retrasar. Esperemos que ya con todas las cosas y tomando en cuenta las peticiones de facilitaciones y demás, se pueda vertir en ese reglamento y se tome en cuenta todos esos factores de manera de que podamos enfrentar la revisión. Efectivamente, en este momento es especular hablar de qué va a pasar con la revisión del TEMEC, porque pues bien sabemos que los tweets cambian cada media hora. Ahorita es una cosa, al ratito es otra, te subo el arancel, te bajo el arancel, te quito el arancel, no es cierto, no te dicen nada. Y para nosotros, legalmente, se viene una revisión del tratado. ¿Qué puede ocurrir? Que se vuelva una renegociación o que se vengan todas las cosas que está diciendo el señor del norte de su última cuestión, que no es oficial, son comentarios que hace de hacer bilaterales. Yo por eso insistí hace rato de decir que los 1.600 millones de dólares que se manejan en este tema, lo debe hacer recapacitar tantito, porque vas a perder una fuerza de ese tamaño pulverizándolo en bilaterales. Pero son opiniones, y ahí como opiniones, pues hay 135 millones de opiniones de mexicanos, así que ahí yo creo que mejor nos metemos, porque sería entrar en pura elucubración. Lo que es un hecho es que está la encuesta abierta en México, en Estados Unidos y Canadá, para que todo el mundo mande su opinión y nos pueda decir
sin menoscabar el valor de cada opinión, el mecánico automotriz de aquí a la vuelta para poder opinar sobre las reglas de origen de los conductores eléctricos. ¿Por qué? Pues porque está abierto y es transparente y puede opinar lo que quiera y está bien. En diciembre se tendrá que tomar todos esos comentarios, filtrarlos, traducirlos a algo para sacar un documento que se pueda ya empezar a digerir. Y ya empezarán las negociaciones cuando buenamente ocurra. Yo esperaría que en enero ya se puedan empezar a hacer las primeras reuniones. Pero pues esas son las cosas que hay una secuencia en tiempos, que es lo que ven, y es importantísimo este tratado. Por lo mismo, que de todo el peso que tiene, la cantidad de empleos que están en México y en Estados Unidos. Entonces, para muchos, el principal aliado de las preocupaciones de México está en el mismo Estados Unidos. Si un gobernador, por alguna falla de esto, deja de exportar 40,000 o 3,000 o 4,000 millones de dólares, le va a costar la reelección. Entonces más vale que todo el mundo se fije ahí. Pero bueno, ese es ya entrando en la parte de adelante, pero digo, los avances han sido continuos en todos los sectores, más o menos. Yo presumo mucho la parte eléctrica, pues, porque ahí nos hemos movido, pero todos se han movido favorablemente. Muchísimas gracias. Continuamos y estamos por finalizar este capítulo especial de este proyecto denominado Acá Entre Nos, que pretende dar voz a los protagonistas del sistema de infraestructura de la calidad en México como una forma no solo de reconocerles su participación en estos temas, sino de ir creando una memoria gráfica en video, como se estila hoy en día, en un formato un poco más fresco que a lo que estábamos acostumbrados, y que pues las nuevas generaciones vayan conociendo esto, que lo podamos ir escribiendo, que más allá de las decisiones que puedan cambiar, y siempre, como lo decía Agustín, vale la pena revisar lo que se ha hecho, si es necesario ajustarlo. Creo que es muy importante que se hagan todos los cambios que sean necesarios, siempre pues con pleno conocimiento o con la mejor información disponible de qué fue lo que realmente originó estas decisiones. Este capítulo se va a presentar el próximo martes, que es Día Mundial de los Estándares. Lo estaremos dando a conocer. Me gustaría cerrar con un comentario final de cada uno de ustedes sobre pues alguna recomendación en general a la sociedad mexicana, a la industria, al gobierno, sobre la base de su experiencia. ¿Qué vemos hacia el futuro en este sistema de infraestructura de la calidad? Por favor. Yo creo que el reto es enorme, un poco volviendo al tema de cómo las circunstancias geopolíticas o no directamente relacionadas por el extranjero nos llevaron a arrancar este proceso. No debemos de dejar de reconocer que hacia adelante vienen unas circunstancias muy diferentes. Recuerden que salimos de una empresa que importa y exporta, y la globalización y los bloques y el equilibrio con eso. Hoy en día la integración de cadenas productivas, de empresas verdaderamente globales, acompañadas de unas tecnologías que no existían, van a representar un reto mayúsculo para todos de cómo se discuten las cosas. O sea, una empresa que tiene operaciones a nivel mundial, que sus sistemas de fabricación están interlazados, etc. Va a ser una discusión diferente a las que se tenían antes de países cerrados, y sobre todo por la tecnología de las comunicaciones. Es un reto muy importante. Lo que más recomiendo al gobierno y al sector privado es que hay que trabajar en conjunto. Si cualquier esfuerzo que no sea de colaboración es una pérdida de energía, que se aprende, y creo que para mi suerte, porque podía haber sido un solo organismo, hay muchos,
y han funcionado muy bien. Y ese es un ejemplo de que entre todos se puede. Muchas gracias, Agustín. Bueno, cita Agustín el caso de las empresas globales con integración de cadenas productivas, que en el caso nuestro, México, Estados Unidos, Canadá, como bloque norteamericano, desde luego es muy importante esa integración económica, comercial y productiva, desde luego. Creo que uno de los retos, creo que esas empresas están conscientes de la importancia de la normalización y la evaluación de la conformidad o de la estandarización, las regulaciones técnicas. Me preocuparía en el futuro la falta que todavía tenemos de difusión, convencimiento y en su caso capacitación a las empresas de menor tamaño, las pymes. Creo que ahí hay un gran campo para trabajar. La normalización da competitividad. No es nada más cumplir porque tengo que cumplir con un procedimiento, con un tamaño, con un número técnico. Da competitividad, mejora la productividad cuando se aplica bien y las pymes necesitan antes que nada eso en este mundo que se nos acerca cada vez más. Hace muchos años vino un líder de industria japonesa y se le preguntó qué tan importante era la normalización para la industria y sacudió la cabeza, no me acuerdo si así o así, pero dijo, señores, sin normalización no hay industria. No hay más que discutir. Entonces, creo que el gran reto es integrar a quienes todavía no se han sumado. Aparte de seguir tratando de hacerlo bien, los que estamos metidos en esto, integrar a los que todavía o no han entendido o no les hemos acercado las herramientas para que lo hagan. Es decir, al final de cuentas, integrar al resto del sector productivo que todavía está en ocasiones muy alejado de la normatividad. Muchas gracias. Rafa. Poniendo algunos números así muy redondeados, tenemos como 5 millones de unidades productivas en México. Empresas, empresotas, empresitas. 60,000 se encargan de la exportación, que es más de la mitad del Producto Interno Bruto, 60,000. Los otros 4 millones y tantos son entre pequeñas, medianas y tal. Y las pymes están en bocas de todos y en la cartera de nadie. Entonces, ese es el reto principal, cómo se incorpora. Si con 60,000 tenemos posición de México en la economía número 10, 11, 12, mídanla como quieran, pero estamos entre los primeros. ¿Qué sería si podemos jalar a todos estos otros? Con calidad, con normas, etcétera. Entonces, ese es el principal reto, creo que veo. Pero no se va a poder lograr si no es lo que, como dijo Agustín, si no hay una colaboración estrecha entre gobierno y privados, esto no va a ser posible. Y esta cuestión es fuera de ideologías, hay un México. No es que yo piense así, piensa como quieras, pero el objetivo final es México. Y ese es lo que debe de regir en todos. Y solamente se logra con entendimiento, no con satanizaciones y ataques y demás cosas. Solamente con un trabajo conjunto, integrado. Y por nuestro lado siempre hemos estado dispuestos. Así que con esa mira podemos salir adelante. Muchísimas gracias a ustedes tres, en verdad, y un reconocimiento a título personal hacia todo el esfuerzo, el empeño que han puesto para hacer de nuestro sistema de infraestructura de la calidad lo que hoy en día tenemos y que permite de una manera habilitar a nuestra planta industrial nacional, quizás no al nivel que quisiéramos, particularmente con el tema de pymes que ustedes han comentado, pero como bien dijo Agustín, los retos son muchos y todavía hay camino hacia adelante. Pues muchas felicidades por estas plataformas que ayudan a divulgar. Ojalá más jóvenes tomen las
los zapatos de los viejos y estas cosas sirven mucho para tratarlos de inspirar, ¿no? Aquí tenemos una buena cantidad de jóvenes, ojalá hayan aprendido ahora línea. Están usando la tecnología bien. Muchas gracias. Muy buenas. Gracias. Gracias. Gracias, jóvenes. Muy bien.